Me preguntáis mucho por qué las personas con trastorno narcisista y con trastorno límite suelen acabar juntos en una relación. En mi opinión, no es tan así, es decir, hay muchos otros perfiles y hay muchos otros tipos de relaciones que no implican un narcisista y una persona con trastorno límite. Pero cuando ocurre, cuando sí se da, se explica, pues como voy a comentar ahora a continuación. Hablando siempre de trastorno límite y trastorno narcisista puros. Es decir, como siempre recalco, hay personas que tienen rasgos de ambos trastornos. No hablaré de ellos en esta ocasión. Lo primero que hay que recalcar, y que siempre digo, es que ambos vienen con una herida emocional, por diferentes motivos. Siempre hay una herida emocional en la carcasa, protectora, en la autoestima. La diferencia es que el narcisista la entierra, la oculta, a veces incluso se olvida que la tiene y utiliza esa falsa máscara de perfección, mientras que la persona con trastorno límite pues muestra mucho más su herida, no la oculta, sabe que la tiene e intenta de múltiples formas tapar ese vacío, esa herida. Es un trastorno mucho más polifacético, no hay un solo mecanismo de defensa principal, sino que hay muchos, hay mucha variabilidad en la forma de expresión del trastorno. El narcisista, sin embargo, solo tiene un gran mecanismo de defensa, digamos. Confundir su yo real con su yo ideal. El yo ideal, que es lo que aspiramos a ser, en el narcisista es el yo real, existe ya, es una realidad. No hay nada a lo que aspirar. Cree que lo tiene todo y va mostrando por ahí ese yo supuestamente ideal para recibir elogios, reforzamientos, reconocimiento o enfadarse cuando existen críticas ajenas, enfadarse mucho. Bien, entonces el narcisista, a ojos de una persona con trastorno límite, es una persona segura, es alguien especial, con saber estar. En un primer momento esa es la primera impresión, con dotes de mando, con carisma. Es lo que el narcisista deja ver, escondiendo su herida, su inseguridad. Por este motivo, la persona con trastorno límite o con cualquier otro trastorno que implique una herida emocional pues inconscientemente piensa en nutrirse de ese yo más seguro, de ese otro con seguridad. Si estoy en una relación con alguien así, me sentiré más protegido, más seguro. Y además me atrae una persona segura, inalcanzable, porque es precisamente lo que yo quiero ser, lo que yo no tengo. Entonces los narcisistas, los autoritarios narcisistas, tienen un halo de ilusoria seguridad que tienta y convence a la persona con trastorno límite en un primer momento. Tienen lo que yo no tengo y me voy a poder nutrir de esta persona, de su protección, del aprendizaje, pero todo es una farsa. Los narcisistas son igual de inseguros que las personas con trastorno límite, tienen esa difusión de la identidad y esa inseguridad en muchos aspectos, muchas áreas de la vida. Entonces, en un primer momento, el TLP ve en el narcisista su yo ideal, lo que le gustaría ser y no es. Pero el narcisista no puede ver su yo ideal en alguien, puesto que ya es su yo ideal, o cree que es su yo ideal. Su yo ideal es ya una realidad, según su visión. No quiere convertirse en alguien mejor, se cree que ya es perfecto, se cree que ya no hay margen de mejora. Ese es el narcisista. No busca su yo ideal en nadie. El trastorno límite puede ver su yo ideal en una persona narcisista en un primer momento. Y la siguiente pregunta, ¿por qué una persona narcisista con trastorno narcisista se podría sentir atraído por una persona con trastorno límite, más allá de las características que pueda tener esta persona? En general, podríamos decir que el trastorno narcisista, el narcisista puede oler esa herida emocional del trastorno límite, porque el trastorno límite deja verla. Y recalco, dejar ver la herida es algo muy valiente. El más cobarde es realmente el narcisista, que es el que la esconde. Pero al narcisista ver la herida del trastorno límite, cree que puede ser una figura de autoridad, superioridad, una figura de mando en la relación, reconocida por el otro, alabada por el otro. Y en ese contexto el narcisista se muestra muy cómodo, porque el narcisista solo sufre cuando ve personas alrededor que sean más seguros que él mismo. Personas con más seguridad, personas con más logros personales, con mayor capacidad de expresión, etc. Lo que ocurre finalmente en la relación, por norma general, después puede pasar cualquier cosa, pues que el narcisista al final queda en descubierto. Porque cuando convives con un narcisista al final ves que tiene episodios depresivos, que tiene inseguridad, es decir, ese halo de seguridad se desvanece
y de la idealización se pasa a la devaluación. Esta persona con trastorno límite ya es capaz de ver esa inseguridad, es capaz de ver los celos, la envidia del narcisista, con lo cual ya ahí la representación mental que se había hecho de la persona narcisista no cuadra con la realidad. No es tan sano en términos de autoestima como se había pensado al principio. Y además, por otra parte, la persona narcisista que pensaba que la persona con trastorno límite iba a adoptar un rol sumiso o más bien débil en la relación, se da cuenta que las personas con trastorno límite pues también tienen mucho potencial, tienen capacidades, tienen talentos e incluso pueden sentirse celosos de la persona con trastorno límite en la relación. Pueden sentir envidia, pueden sentir celos, porque al narcisista solo le sirve una persona en la relación que adopte ese rol sumiso, ese rol débil, ese rol inferior. En el momento que no es así, ya no le vale, porque no puede nutrir su ego, que es el principal objetivo del narcisista. Y repito otra vez que estoy hablando de un narcisista puro, digamos. Si fuera un psicópata narcisista, probablemente sería mucho más difícil descubrirle. Y además, por mucho que descubrieras todo el pastel, nunca habría una herida emocional, o hasta el momento por lo menos no sabemos que el psicópata tenga una herida emocional, y si la tuvo, desde luego la neutralizó y la erradicó. Además, todo se puede complicar para el narcisista cuando si es un trastorno límite que expresa rabia, ¿no? Es decir, que va a luchar por sus derechos en la relación y no va a adoptar una postura sumisa, como decía antes. Todo se complica. Las expectativas de ambos quedan en entredicho cuando se convive durante un tiempo. Así que al final a la persona con TLP no le sirve el narcisista. Primero porque no se puede nutrir de esa seguridad. Por dos razones. Uno, porque no tiene esa seguridad, porque es una farsa. Y dos, porque hay muchas maneras más efectivas de ir construyendo esa carcasa, esa autoestima que a través de un otro que te la suministre. Y al narcisista tampoco le sirve la persona con TLP, puesto que no es tan dócil como había pensado en un primer momento, no es tan pacífica en algunos casos, puede ser antes o después, pero cuando todas las cartas están sobre la mesa, la farsa termina y a ninguno le sale a cuenta seguir con la relación. Moraleja que se puede extraer de lo que digo. Una persona que necesita mostrar mucho su seguridad, que necesita esos halagos en situaciones sociales, probablemente hay que desconfiar y darse cuenta de que realmente no es tan segura como parece. Aquel que realmente es seguro no necesita mostrarlo. Cuando ya la sensación de seguridad está interiorizada, está a nivel interno, no hace falta mostrarla. Entonces, cuando veáis en una situación social una persona que realmente no para de tirarse flores, de hablar sobre sus capacidades, sus talentos y escucha poco, ya sabréis que estamos hablando de un narcisista y aunque parezca muy seguro de sí mismo y que tiene la atención de los que están a su alrededor, en realidad lo que hay por debajo de eso es mucho más y no tiene nada que ver con esa imagen que proyecta. Las personas realmente seguras o más sanas en ese sentido, como queramos llamarlo, no son tan pomposos ni tan carismáticos en situaciones sociales como sí lo son los narcisistas. La identidad, el aumento de la autoestima, la carcasa protectora, no se consigue a través de narcisistas ni de ningún otro ser salvador, sino con logros personales reales, escuchando a tu cuerpo, con actividades que te hagan fluir, con las que ganes confianza, con ayuda y acompañamiento de otros, claro que sí, pero una ayuda complementaria, no trascendental ni imprescindible. También aportan, claro que sí, las identificaciones con personas a las que admiremos de nuestro entorno. Personajes de películas también, que nos animen a seguir luchando para convertirnos en la persona que queremos ser, que nos aproximen a ese yo ideal que nunca alcanzaremos del todo, pero al que nos pareceremos un poquito más a medida que avance el tiempo.